¿Sabías que una balada mexicana vendió más de 4 millones de copias y otra fue escrita desde el dolor más profundo del alma? En este video vas a descubrir las 10 baladas más vendidas de la historia de México y las historias que esconden detrás de cada verso. Amores imposibles, despedidas eternas y voces que marcaron generaciones. Porque en México, las baladas no solo se escuchan, se sienten, se lloran y se recuerdan. Comencemos. Número 10. Gavilán o Paloma, José José, 1977. En 1977, José José ya era una de las voces más queridas del continente, pero aún estaba en busca de una canción que definiera su carrera. Esa pieza llegaría en forma de una historia compleja, una metáfora del amor, la traición y la dualidad humana. Gavilán o Paloma. Compuesta por Rafael Pérez Botija, la canción exploraba el dilema del hombre que ama, pero teme entregarse por completo. Era poesía pura vestida de melancolía. Cuando se estrenó, el público se vio reflejado en cada verso. Quise ser tu héroe y resulté ser humano. Un mensaje tan honesto que rompió con las letras románticas de su época. El tema vendió más de 1 millón de copias en su primer año solo en México, y su éxito fue tal que dio nombre a la película homónima de 1985, protagonizada por el propio José José. Décadas después, Gavilán o Paloma sigue siendo una de las interpretaciones más icónicas del príncipe de la canción, un testimonio del amor imperfecto que todos hemos vivido. El tiempo la elevó a clásico absoluto. Número 9. Si me dejas ahora, José José, 1979. Dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir. 2 años después, José José regresó con otra joya inolvidable. En 1979, su voz alcanzaba un nivel de madurez impresionante. Y el público mexicano estaba preparado para sentir, una vez más, el dolor del adiós. Si me dejas ahora, escrita por Camilo Blanes, mejor conocido como Camilo Sesto, fue un regalo que se transformó en un himno para los corazones rotos. Con una producción impecable y arreglos orquestales majestuosos, la canción se convirtió rápidamente en un fenómeno en toda Latinoamérica. En México superó las 800,000 copias vendidas, algo extraordinario para una balada de desamor. Pero lo que realmente marcó la diferencia fue la interpretación. José José no cantaba, confesaba. Cada palabra parecía salida del alma. Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir. Una frase que miles de mexicanos dedicaron durante años, ya fuera en serenatas, estaciones de radio o despedidas imposibles. Con Si me dejas ahora, José José consolidó su reinado absoluto como el intérprete romántico más importante de la historia de México. Y vaya que lo logró. Número 8. Tu cárcel, Los Bukis, 1987. En 1987 el sonido del amor cambió. De las grandes orquestas y pianos de los 70, México pasó al sentimiento puro del pueblo, a la voz que cantaba con el corazón, la de Marco Antonio Solís. Tu cárcel fue escrita por él mismo y se convirtió en el mayor éxito de los Bukis, una agrupación que mezclaba la balada con el estilo grupero y ranchero, dándole una identidad única a la música mexicana de los 80. Lanzada dentro del álbum Me volví a acordar de ti, la canción alcanzó ventas superiores a 2 millones de copias en México y Centroamérica, y se convirtió en uno de los temas más reproducidos en radio durante más de una década. Tu cárcel hablaba de un amor imposible, de esa persona que uno deja ir aunque duela, pero que siempre permanece en la memoria. Te vas, amor, si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Una frase que se volvió parte del lenguaje cotidiano. El tema trascendió generaciones y fue versionado por artistas como Los Enanitos Verdes y Marco Antonio Solís en solitario. Hoy sigue siendo una de las canciones más coreadas en cualquier reunión o cantina mexicana. Una canción que aún hoy sigue viva en millones de recuerdos. Número 7. Maldita Primavera, Yuri, 1981. La maldita primavera. En 1981,
México vivía un cambio musical. Las baladas de orquesta daban paso a un sonido más pop, y en medio de esa transición surgió una voz joven, carismática y poderosa, Yuri. Maldita Primavera, compuesta originalmente por la italiana Mara, fue adaptada al español por Luis Gómez Escolar y se convirtió en un fenómeno inmediato en toda América Latina. La canción combinaba el romanticismo clásico con un aire moderno, hablando del amor fugaz, ese que llega sin aviso y se desvanece con la misma velocidad. Un tema que conectó sobre todo con las mujeres de la época, que veían en Yuri una figura libre, fuerte y emocionalmente sincera. En México, el sencillo superó las 600,000 copias vendidas, colocándose en los primeros lugares de todas las estaciones de radio. En países como Argentina, Chile y España, también se volvió un éxito rotundo. Pero más allá de las cifras, Maldita Primavera logró algo que pocas canciones consiguen: convertirse en un puente generacional. Hoy, más de 40 años después, sigue sonando en bodas, karaokes y programas de televisión, como si el tiempo no hubiera pasado. Una canción que nació de la melancolía y terminó siendo inmortal. Número 6. Simplemente Amigos. Ana Gabriel, 1989. A finales de los 80, una voz rasposa, profunda y llena de sentimiento irrumpió con una canción que rompió todos los esquemas. Era Ana Gabriel, y con Simplemente Amigos conquistó los corazones de millones. El tema fue incluido en su disco Tierra de Nadie y compuesto por la propia cantante, inspirado en una historia de amor imposible, una relación que debía mantenerse en silencio. Simplemente Amigos se convirtió rápidamente en un himno, no solo por su interpretación apasionada, sino por su mensaje valiente en una época donde muchos temas eran tabú. Detrás de su letra, muchos encontraron una declaración de amor universal, sin etiquetas, sin condiciones, solo sentimiento. El sencillo vendió más de 2 millones de copias en Latinoamérica, recibió múltiples discos de oro y platino, y catapultó a Ana Gabriel a la cima internacional. Su interpretación, llena de fuerza y vulnerabilidad, le dio a la canción un poder emocional que sigue intacto. Un tema que habla de amar en silencio, pero con la intensidad de quien ama de verdad. Y vaya que lo logró. Si coincides con nosotros en que ya no se hace música de este calibre, dale like y suscríbete para no perderte más contenido de baladas del ayer. Vamos con la siguiente. Número 5. El Triste. José José, 1970. Ninguna lista de baladas estaría completa sin ella. En 1970, en el Festival OTI, el joven José José subió al escenario del Teatro Ferrocarrilero, con una orquesta detrás y un tema que cambiaría su vida para siempre: El Triste. Compuesta por Roberto Cantoral, la canción hablaba de la pérdida, del amor que se va y deja un vacío imposible de llenar. Pero lo que nadie esperaba esa noche: José José interpretó El Triste con tal fuerza, con una voz tan cargada de emoción, que el público entero se levantó de sus asientos. Muchos lloraron, otros sabían que estaban presenciando historia. Aunque no ganó el primer lugar, el tema vendió más de 1 millón de copias en México, rompió récords de audiencia en televisión y consagró a José José como el príncipe de la canción. Hoy, se le considera una de las interpretaciones más poderosas de la música en español, una clase maestra de emoción y técnica vocal. 50 años después, El Triste sigue siendo el estándar por el que se miden las baladas, una canción que no envejece porque nació del alma. Número 4. De mí enamórate. Daniela Romo, 1986. De mí enamórate. En 1986, las telenovelas y la música romántica se entrelazaron como nunca antes, y en medio de esa fusión apareció una voz elegante, dulce y poderosa: Daniela Romo. Estrenada como tema principal de la telenovela El Camino Secreto, se convirtió en un fenómeno nacional. Su letra era simple pero directa, una súplica, una confesión, un llamado desesperado al amor. De mí enamórate, mira que el tiempo pasa y no se detiene. Una frase que millones repitieron y dedicaron durante años. La canción permaneció más de 20 semanas consecutivas en el número 1 de las listas mexicanas y vendió alrededor de 1 millón de copias en toda Latinoamérica. Con esta balada, Daniela Romo alcanzó la cima de su carrera, demostrando que la emoción, cuando se canta con el corazón, no necesita artificios. El tiempo la convirtió en una joya ochentera, que aún hoy suena en cada rincón donde se respira nostalgia.
Una canción que aún hoy sigue viva en millones de recuerdos. Número 3. La Incondicional. Luis Miguel, 1989. En 1989, México fue testigo de un cambio generacional. La música romántica se transformó en espectáculo y un joven de apenas 19 años se encargó de llevarla al siguiente nivel. Luis Miguel. La Incondicional fue escrita y producida por Juan Carlos Calderón y se lanzó como parte del álbum Busca una mujer. Su estreno fue un antes y después en la industria musical mexicana. La letra hablaba de un amor eterno, silencioso, de esa persona que está ahí sin pedir nada a cambio. Eras todo para mí. Una frase que definió a toda una generación. El videoclip, filmado en la Escuela Militar de México, fue el más costoso y ambicioso del país en su momento. Marcó tendencia y consolidó a Luis Miguel como un ícono de elegancia, disciplina y perfección artística. En ventas, el tema arrasó. Más de 2 millones de copias solo en México, y número 1 en toda Latinoamérica durante meses. En España, Argentina y Estados Unidos también fue un éxito absoluto. Pero su legado fue más allá de las cifras. La Incondicional redefinió lo que significaba ser un ídolo latino. Mostró que una balada podía ser tan poderosa como un himno. Y con ello, Luis Miguel no solo conquistó corazones, también marcó para siempre la historia de la música en español. Número 2. Amor Eterno. Rocío Dúrcal, 1984. Amor eterno. Si existe una canción capaz de detener el tiempo, esa es Amor Eterno. Compuesta por Juan Gabriel y dedicada a su madre fallecida, esta balada nació desde el dolor más profundo, pero terminó convirtiéndose en un himno universal del amor que trasciende la muerte. Rocío Dúrcal la interpretó por primera vez en 1984. Dentro del álbum, Canta a Juan Gabriel, volumen 6. Su voz, delicada pero llena de sentimiento, logró lo imposible: transformar el luto en belleza. En México, la canción fue adoptada por el pueblo como una plegaria. Sonaba en funerales, en radios, en serenatas, en cada momento donde el alma buscaba consuelo. Vendió más de 2 millones de copias y se mantuvo en las listas por años. Pero más allá de su éxito comercial, Amor Eterno se convirtió en parte del ADN emocional del país. Una canción que une generaciones, que habla directamente al corazón sin importar el tiempo ni la distancia. Hoy, 4 décadas después, sigue siendo imposible escucharla sin sentir un nudo en el garganta. Porque hay amores que no mueren. Número 1. Querida. Juan Gabriel, 1984. A mi casa, oh querida. 1984 fue un año de oro para la música mexicana. Y el responsable de ello fue uno solo: Juan Gabriel. Con Querida, el divo de Juárez alcanzó el punto más alto de su carrera. Una canción escrita, producida y cantada con el alma, que se convirtió en el mayor fenómeno de ventas en la historia del país. Querida permaneció más de 12 meses consecutivos en el primer lugar de las listas mexicanas, algo que jamás se había logrado hasta entonces. Vendió más de 4 millones de copias, y su video, donde Juan Gabriel canta con el corazón en la mano, se convirtió en un ícono televisivo. La canción nació de la ausencia, del dolor de no tener cerca a quien se ama, pero también del poder de gritarlo sin miedo. Era teatral, intensa, emocional, pura esencia de Juan Gabriel. Con Querida, rompió las barreras entre géneros, edades y clases sociales. Todos, absolutamente todos, cantaron esa palabra alguna vez: querida. Más que una canción, fue una catarsis colectiva. Y con ella Juan Gabriel no solo hizo historia, creó el himno más grande que México haya tenido. Una prueba más de que hay artistas que no envejecen y canciones que jamás mueren.